Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante de cara a este nuevo año que se viene por delante. Vamos a hablar sobre cómo salir del promedio y mejorar tu vida este 2026. Te saluda Álvaro Garrido, te felicito por estar conectado escuchando este nuevo episodio, este nuevo podcast de mi canal. El día de hoy no te quiero hablar sobre motivación, no te quiero hablar sobre cosas raras ni cosas que probablemente no van a servir para que apliques y tengas un 2026 exitoso, sino que te voy a hablar de un tema sencillo, directo y muy importante. Hoy día quiero hablarte de una verdad que para algunos va a ser realmente incómoda, pero es una realidad que hay que aceptar y cambiar si realmente quieres salir del promedio y si quieres también mejorar tu vida este año 2026. Y quiero que entiendas, cuando hablo del promedio, no me refiero a números ni a estadísticas solamente. Me estoy refiriendo a cómo vive el 90 a 95%, digamos, de las personas. Personas que viven toda su semana esperando el fin de semana, esperando el día viernes, para salir de fiesta probablemente, para hacer juntas con amigos que al fin y al cabo no contribuyen en nada a una mejor versión. O personas que también trabajan principalmente para pagar cuentas solamente. Se ve mucho eso hoy en día, personas que trabajan solamente para pagar cuentas en un círculo que se ve interminable. Personas que pasan ocupadas también todo el día, pero que avanzan muy poco, o personas que no tienen tiempo, que no tienen libertad y que por consecuencia también no tienen margen para poder equivocarse. Este tipo de personas, el promedio de personas del que estamos hablando, son personas que normalmente llegan cansadas, con un estrés financiero constante a fin de mes y con una sensación de que siempre están corriendo y que nunca están llegando, por así decirlo, ¿verdad? Son personas que hoy en día postergan su vida para después porque se enfocan solamente en las preocupaciones del día a día. Ese es el promedio de las personas. Y mucho ojo con esto, porque aquí está el verdadero problema. Lo más peligroso no es vivir ahí siendo parte del promedio, sino que lo más peligroso es normalizar vivir ahí en el promedio. Normalizar vivir a la justa, normalizar no tener control del tiempo, normalizar el cambiar años de vida por ingresos que realmente apenas alcanzan hoy en día para sobrevivir, independiente del gobierno entrante, o sea quien esté al mando. El sistema para el promedio que trabaja como empleado siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Trabajar por ingresos lineales y depender solamente del tiempo que venden, o sea, vender tiempo a cambio de dinero. Pero hoy día te quiero hablar de cómo tú puedes llegar a salir de este promedio, cómo yo he salido también de este promedio ya hace bastantes años, ¿verdad? De cómo puedes romper este modelo de vida que atrapa hoy en día al 90, 95, incluso digamos al 99% de las personas allá afuera. Y te quiero hablar de cómo puedes empezar a construir una vida distinta, una vida que pertenece al 10%, incluso, mejor aún, al 1% de las personas. Ahora, algo importante que quiero que entiendas desde el inicio. Ninguna persona en el mundo está condenada a vivir dentro del promedio. ¿Ok? Partamos por esa verdad. Ninguna persona está condenada a vivir dentro del promedio. Cuando hablamos de que una persona vive en un modelo del promedio, del 90-99% de las personas, es simplemente un modelo de vida aprendido. Pero sobre todo, hoy día que estás escuchando esta información y estás escuchando este podcast, quiero que entiendas que luego de escuchar lo que viene a continuación, vivir ahí, vivir en el promedio, para ti va a ser solamente una opción. ¿Ok? Así que ya se empieza a poner bueno todo esto. La mayoría de las personas, quiero que entiendas algo. La mayoría de las personas allá afuera no vive como vive porque quiera. O sea, estoy seguro que si tú sales a la calle y le preguntas a alguien, oye, ¿te gusta cómo vives? Te van a decir que de por sí que les gustaría vivir mejor, que quieren ser millonarios, que quieren tener libertad financiera. Pero ¿por qué las personas viven dentro de un promedio? La gente vive así porque viene repitiendo un camino que es el único camino que vio, el único camino que le enseñaron, el camino que parecía normal. Y seamos honestos, o sea, ese camino tú y yo también lo conocemos muy bien. El tema de estudiar, conseguir trabajo, cumplir horarios, pagar cuentas, aguantar el estrés y esperar que algún día las cosas mejoren. Ese camino es un modelo que se repite una y otra vez y hay gente que se le va la vida y nunca sale de ese camino. La mayoría de las personas nunca sale de ese camino. Y cuando todos viven igual, ese modelo se transforma en una especie de norma, ¿verdad? Aquí hablamos ya del promedio.
Y el problema es que lo normal no siempre es lo correcto. O sea, lo que tú hoy en día aceptas como una verdad, que es lo normal, digámoslo así, no siempre es lo correcto o es lo óptimo. El 90-95% de las personas vive allá afuera reaccionando a lo que le pasa en su vida, lo que le pasa en su día a día. Reacciona a su sueldo, reacciona a los gastos que le salen, reacciona al mes a mes. Pero tiene que entender que las personas que pertenecen a ese porcentaje exclusivo, al 10% o al 1%, de por sí hacen cosas diferentes. O sea, de partida dejan de reaccionar a las situaciones actuales que pueden tener, dejan de reaccionar a las adversidades y comienzan a decidir. No esperan estas personas a que la vida los trate mejor, sino que se hacen responsables de cambiar su resultado, asumen 100% la responsabilidad, cosa que la gente que vive en el promedio busca siempre culpar factores externos o culpar a terceros, ¿verdad? En cambio, la gente que realmente forma parte de este porcentaje exclusivo asume un 100% de responsabilidad. Y tienes que entender que salir del promedio comienza en el momento exacto en que tú entiendes que tu vida actual es el resultado de todas tus decisiones pasadas. Y esto puede que sea algo que te choque, que no te guste escuchar, pero es la realidad. Tu resultado actual, tu vida actual, es netamente un reflejo y un resultado de todas tus decisiones pasadas. Por aquí también te viene una buena noticia. Tu vida futura va a ser el resultado de las decisiones que empieces a tomar a partir de ahora, a partir de hoy. Pero tienes que entender que nada va a cambiar si sigues haciendo lo mismo. Todo cambia cuando decides romper el modelo que ya tienes y comienzas a construir un modelo nuevo de aquí en adelante. Y aquí tienes que tener cuidado porque cuando uno cae en el promedio de las personas, uno no cae ahí por cometer grandes errores, sino que el promedio, formar parte del promedio, es producto de decisiones pequeñas que no parecen tener un gran significado o un gran impacto en el momento, decisiones cómodas, o sea, el ser humano de por sí siempre tiende a buscar la comodidad, y también cosas repetidas, cosas ya conocidas. Por eso es un círculo vicioso para la mayoría de las personas. Entonces tienen que entender que hay decisiones, hay algunas cosas que probablemente enfrentarlas en el momento o decidir de esa forma en el momento no duelen o no tienen un gran impacto negativo. Parecen inofensivas a simple vista. El problema es que la comodidad para la mayoría de las personas se presenta como estabilidad. Estabilidad con pensamientos como, por ejemplo, si me alcanza para llegar a fin de mes y darme vuelta, ya con eso voy a estar bien. O sea, ¿para qué más? Con una casita, con un autito que me alcance para pagar mis cuentas, con eso ya está bien. Y ese patrón de pensamiento, poco a poco, sin que tú te vayas dando cuenta, comienzas a vivir una vida diseñada para no incomodarte, para no crecer. Y ahí entras tú también en un estado de confort, en un estado de comodidad. Y tienes que entender que ningún crecimiento notable viene de un estado de comodidad. Todo gran cambio, todo gran crecimiento viene de un estado de incomodidad. Entonces, las personas, el 90, 95, 99% de las personas allá afuera, elige decisiones que puede ser que a simple vista le den un alivio inmediato. Aunque el costo sea alto en el largo plazo, no lo logran ver en el momento. Eligen más estabilidad hoy, digámoslo entre comillas, y eso por consecuencia menos libertad mañana, ¿verdad? Entonces, tiene que entender que las personas que salen del promedio, en cambio, hacen algo completamente diferente. Entienden una cosa que es clave también. El crecimiento de por sí exige una incomodidad consciente, una incomodidad con intención. Y es lo que te decía recién. Ningún crecimiento notable viene de un estado de comodidad. Tienes que buscar incomodarte constantemente. Y aquí hay diferentes formas en las cuales tú te puedes incomodar. Por eso vas a escuchar una frase muy famosa que dice que si estás en una mesa donde tú eres el que más gana, estás en la mesa equivocada. Y eso hace referencia a que tienes que buscar incomodarte, ¿verdad? En lugares que te expandan tu contexto, en lugares que te eleven, que te amplíen aún más la mente. Entonces, tienes que entender eso. Tienes que elegir también en tu día a día desafíos que te expandan y que eleven tu capacidad constantemente. Busca desafiarte todos los días. Esa es la forma en la cual vas a estar creciendo constantemente. Tienes que entender de que ese porcentaje pequeño de personas, ese 10%, ese 1%, siempre está buscando incomodarse. Busca incomodarse hoy día para vivir mejor mañana. Esa es una ley de vida. Me incomodo hoy, me sacrifico hoy para tener beneficios mañana.
Es como la filosofía en las inversiones. Muchas veces tienes que sacrificar cosas, tu costo de oportunidad hoy día de quizás qué podrías estar haciendo, pero por una libertad mayor, por un mejor vivir mañana. Entonces, tienes que entender que por eso este tipo de personas toman decisiones distintas. Se ponen a aprender, a leer cuando todas las demás personas eligen descansar o eligen probablemente el entretenimiento, el ocio, ¿verdad? Entonces, cuando estas personas, por ejemplo, se preparan para irse de fiesta, cuando improvisan sus días, improvisan sus fines de semana, las otras personas ya tienen planificado con estrategia qué van a estar haciendo, qué actividades productivas. No hay nada al azar. Tienes que entender, y esto es algo que decía mucho también Brian Tracy, un mentor que he estudiado bastante. Todo lo que no te acerca a tu meta te aleja de tu meta. O sea, no hay puntos medios en tu camino al éxito. El tiempo de las personas es limitado, entonces no puedes malgastarlo el día de hoy. Tienes que elegir enfocarte en las cosas que realmente te van a dar una productividad importante, ¿verdad? Entonces tienes que entender de que una persona que sale del promedio no es porque sea especial, para nada, sino que entendió que la comodidad prolongada, la comodidad constante, por así decirlo, sobre todo cuando no tienes resultados, ese es el precio que paga el promedio de las personas. Entonces, en este punto ya vamos entendiendo que salir del promedio no se trata de simplemente hacer más cosas, no se trata simplemente de hacer más actividades, sino que se trata también en gran parte de que tú te conviertas en una persona distinta, cambiar tu forma de pensar, cambiar patrones mentales, creencias limitantes. Y es que muchas personas intentan o creen que están mejorando su vida cuando empiezan a cambiar actividades que al fin y al cabo los hacen entrar en círculos viciosos o en círculos que hace que no cambien muchas cosas. Por ejemplo, cambian de trabajo o cambian de ciudad, de negocio, cambian de proyecto constantemente. Pero ¿cuál es el problema? Que siguen siendo la misma persona, toman decisiones desde el mismo nivel de conciencia. Y cuando la identidad de una persona no cambia, los resultados tampoco van a cambiar. Eso es importante que lo entiendas, ¿verdad? Entonces, separamos acá estos dos grupos de personas y vamos viendo grandes diferencias. Por ejemplo, el promedio de las personas actúa cuando tiene ganas o cuando está motivado, o cuando siente que está todo alineado, o cuando en el día le pasó algo bueno y por eso actúa. Entonces, las personas que salen de este promedio entienden algo clave. O sea, la acción no puede depender de tu estado de ánimo. No depende del estado de ánimo, de que si te sientes bien o te sientes mal, sino que depende del compromiso que tú tienes. Cuando tú tienes un compromiso con una meta en el área de tu vida que sea, sabes cuáles son las actividades, las acciones que tienes que hacer para acercarte a tu meta. Sabes cuál es la filosofía correcta de crecimiento que te va a llevar a esa meta que tienes, ¿verdad? Entonces, eso te hace operar desde otra identidad, una identidad mucho más disciplinada porque ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Hay una frase estoica que dice que cuando uno no sabe qué es lo que quiere, ningún viento es favorable y es verdad. O sea, si no sabes cuál es tu punto B respecto al cual te encuentras ahora, nunca vas a llegar. Entonces, si quieres cambiar realmente tus resultados, tienes que empezar a ser una persona de por sí desde ya más responsable, más intencional. No esperes a sentirte listo, no, empieza a avanzar mientras vas practicando, mientras vas entrenando, mientras vas estudiando, mientras vas aprendiendo. Tienes que entender de que el 10%, ese 1% de las personas deja de verse como alguien que simplemente lo intente y cambia ese diálogo. Ya deja de decir voy a intentar o estoy intentando a ver si me funciona, estoy intentando a ver si me resulta este negocio, a ver si me resulta este proyecto. No, empieza a verte como alguien que está construyendo, que está ejecutando, que está edificando ya, que está accionando. Estoy construyendo este negocio, estoy construyendo un mejor resultado. Mira cómo la connotación que le das a tus palabras realmente cambia el significado de cómo uno lo percibe. Entonces, todo este conjunto de cosas va a hacer que vaya saliendo poco a poco del promedio. El 1%, el 10% de las personas siempre busca ir más allá. Mira, el 100% del esfuerzo cualquiera lo da. El 110% solamente los que salen del promedio. Entonces es importante que no negocies con tus estándares, no te justifiques. Deja de hacer lo que te acomoda hacer y empieza a hacer lo que realmente te conviene. Haz lo que corresponde a la vida que quieres crear. Tienes que hacer eso. La persona que tiene este estilo de vida, este nivel de resultados, la persona que gana esta cantidad de dinero que te gustaría ganar, ¿haría lo que estoy haciendo el día de hoy? Si la respuesta es no, ya sabes que tienes que cambiar muchas cosas. Puedes partir hoy mismo, puedes partir ahora mismo. Y aquí
hay una verdad incómoda, ¿verdad? Tú no puedes aspirar a una vida extraordinaria con una identidad promedio. Entonces, la identidad que tienes el día de hoy, si tienes resultado promedio, es una identidad que de por sí ya sabes que tienes que cambiar, que tienes que transformar, que tienes que mejorar, que tienes que estirar, que tienes que realmente entrenarla todos los días. Si quieres una vida extraordinaria, no puedes tener una identidad promedio. Entonces, la vida mejora cuando tú mejoras. Nada cambia hasta que tú cambias. Y cuando tú cambias, todo cambia. Es así de sencillo. Entonces tú mejoras cuando decides elevar quién eres, no solamente lo que haces. El promedio de las personas, mira, vive atrapado en dos cosas que parecen normales, pero realmente no es normal estar atrapado en esto. Que se haya normalizado, eso es lo malo, ¿verdad? Pero el promedio de las personas vive atrapado en dos cosas, que es la falta de tiempo. Generalmente vas a encontrar a alguien que forma parte del promedio, que es lo que generalmente le falta a la gente, tiempo y plata, tiempo y dinero, ¿verdad? La mayoría de las personas que trabajan muchas horas se esfuerza demasiado, no tengo duda en eso, por el esfuerzo prolongado que hacen, y por consecuencia se terminan cansando. O sea, es lo normal, es lo natural que le pase a una persona. Pero ¿cuál es el problema? Que aún así viven a la justa de dinero, a la justa de tiempo, a la junta de opciones. O sea, parece que nunca hay un progreso, nunca hay una mejora. Y es que ese es justamente el problema. Una persona que es, por ejemplo, empleada, cuál es su limitante? ¿Cuál es su techo? El cambiar tiempo por dinero. El autoempleado, pucha, yo pasé por ahí también, cambia todavía más tiempo por dinero y muchas veces el último en pagarse. O sea, eso le pasa a la mayoría de los emprendedores cuando empiezan, ¿verdad? Y quedan atrapados y nunca logran romper ese molde. Por eso hay una estadística que dice que el 90% de los emprendimientos fracasa antes de su primer año, primeros 5 años, el otro 90%. Entonces son estadísticas claras el día de hoy, que tienes que considerar también para que eso te dé una claridad de cuáles son las cosas que tienes que poner atención y en las cosas que tienes que evitar de pronto equivocarte. Entonces, tienes que entender hoy día una verdad que es fundamental. Tu tiempo, tu tiempo, el de nadie más, tu tiempo, tu día a día, desde que te levantas hasta que te duermes, cuántas horas duermes también. Ese es el activo más valioso que tú tienes. Es el activo más valioso que tú tienes. Todos en el mundo tenemos las mismas 24 horas. Porque hay personas que son más productivas porque utilizan el apalancamiento. Y el apalancamiento te libera tiempo, incluso te hace ganar un montón de tiempo. Entonces tienes que entender eso. Hoy en día tienes que dejar de pensar solamente en ingresos y empieza a pensar justamente en esto, en apalancamiento, en habilidades que te van a hacer escalar en tu negocio. En sistemas, es importante que tengas sistemas que multipliquen tus oportunidades y por consecuencia multipliquen también tus resultados. Tienes que enfocarte en ingresos que no dependan exclusivamente de tu presencia física o que no dependan solamente del tiempo que a ti te demanden. Mira, el porcentaje de personas que sale del promedio, el 1 al 10%, empieza a usar su tiempo como palanca. Y cuando ya alcanzamos ese punto culmine del 1% es porque ya has diseñado una vía para literalmente hacer que el dinero y el tiempo trabaje para ti. O sea, eso es lo que tienes que apuntar en tu vida. No trabajar menos por flojera, sino que trabajar mejor ahora, más planificado, con mejor estrategia para ganar más tiempo. O sea, lo que hagas el día de hoy, el día de mañana va a tener un peso fundamental. Tú eliges, es tu decisión. Entonces, salir del promedio no es ganar un poco más solamente. O sea, no porque una persona gane un poco más que tú, digamos que salió del promedio. No. O sea, cuando sales del promedio, porque claro, ya has alcanzado un mayor ingreso en la parte financiera, pero sobre todo porque has recuperado el control del tiempo y sobre todo de tu futuro. Peter Drucker tiene una frase que me encanta, que dice que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Y para tú poder crear y predecir tu futuro necesitas tiempo, necesitas recursos. Entonces, por eso es importante que salgas del promedio el día de hoy, para que tú puedas elegir cómo quieres vivir, no cómo te toca, no para lo que te alcanza. Entonces, mira, ya en este punto, si yo tuviera que resumir la diferencia entre el promedio de las personas y el 1% de las personas en una palabra, uy, va a ser muy sencillo para mí definir esto, porque es una palabra que a mí me sirvió justamente para escapar del promedio, y esa palabra se llama disciplina. Ojo, no es el talento, no necesitas ser una persona talentosa, no es la suerte, no necesitas tener
suerte. O sea, yo creo que la suerte no es más que cuando la oportunidad con la preparación se encuentran. Eso es cuando realmente la pegas en algo y mucha gente dice, oh, tuvo suerte. No, apareció la oportunidad, pero estabas preparado. La misma oportunidad se le puede haber presentado a 100.000 personas más, pero si no estaban preparados, aún así tú hubieras tenido el resultado bueno. Entonces es importante eso. Y para tú llegar a estar preparado en algo, en lo que sea, necesitas disciplina. Entonces la palabra que para mí separa al 1% del promedio de las personas no es nada más que la disciplina. La gente promedio siempre espera a sentirse motivada, a tener ganas, espera el momento correcto, dice esperar el momento correcto, espera sentirse inspirado, motivado, y mientras ellos esperan a que pase ese momento perfecto, la vida se les pasa por delante. ¿Cuántas historias así no has conocido probablemente? Pero las personas que salen del promedio, ojo, tú eres una persona, tienes que aceptar esta verdad el día de hoy, vas a trabajar para salir del promedio, no solamente por ti, sino que también para darle lo mejor a tu familia. ¿No crees que se lo merecen? Bueno, si tú crees que se lo merecen, si amas a tu familia, hazlo por ellos al menos. Entonces, las personas que salen de este promedio nunca van a depender del estado de ánimo, sino que van a depender de todas las decisiones que ya tomaron con anticipación. Hacen todo lo que dijeron que iban a hacer. O sea, la palabra acá es un contrato. Vale mucho más que lo que tú puedas llegar a firmar en un papel. Tu palabra pesa más. Entonces, si tú dices que vas a hacer algo, lo haces, aunque no tengas ganas. Cumples con lo que dijiste que ibas a hacer, aunque nadie te esté mirando. Y siempre vas a estar ejecutando aunque el resultado no aparezca de inmediato. Aunque se demore en aparecer, vas a ejecutar porque eres una persona coherente y porque eres una persona de palabra. Entonces tienes que entender que cuando hablamos de disciplina no hablamos de rigidez, ¿ah? No hablamos de que... No, para nada. O sea, hablamos de que tienes una estructura creada para el éxito. Todas las personas exitosas planean, planifican, hacen estrategias, proyectan. ¿Por qué? Porque eso te saca del caos, te saca de la incertidumbre, te da orden, te da claridad y te da una estabilidad emocional. Y esa claridad mental, créeme que no tiene precio. Entonces, la disciplina acá te va a liberar. No es que te quite libertad, te devuelve la libertad. Te permite sostener procesos largos incluso que en los que a veces parece tardar el resultado, pero tienes claridad que lo que estás haciendo con disciplina, si lo mantienes, te va a llevar a un resultado definitivamente mucho mejor. Entonces, tienes que entender, si quieres ser parte del 1%, asume el control, asume la responsabilidad. El promedio siempre va a buscar excusarse, tú asumes el control y la responsabilidad. Esa diferencia, si la sostienes en el tiempo, va a romper cualquier estadística que el día de hoy puedas creer que te está definiendo. Entonces, ya en este punto es importante que entiendas de que nadie, ninguna persona va a salir del promedio por arte de magia. Y nadie tampoco se va a quedar en el promedio por casualidad. No. O sea, el promedio, salir de ahí o mantenerse ahí es porque tienes un entorno también que eso lo va reforzando. Hay muchas veces conversaciones pequeñas que parecen no importantes que refuerzan eso, refuerzan tu mentalidad promedio. Rodearte de personas con metas pequeñas refuerzan eso también. Entonces, hoy en día tienes que tener mucho cuidado con eso. Tienes que tener cuidado con ese conformismo que mucha gente lo disfraza de ser realista. No, eso realmente te está limitando, te está dejando prisionero en el promedio. Cuando tú te estás juntando con personas que normalizan vivir justo, que se conforman con solamente llegar a fin de mes y que incluso, peor todavía, critican a los que quieren más, o sea, tu crecimiento se frena, no esperes algo diferente. Incluso puedes tener talento, lo que sea, posibilidades, pero con un círculo así, no, no es imposible salir del promedio. Tienes que entender que las personas que pertenecen al 1% son extremadamente cuidadosas con su entorno, con lo que escuchan, con lo que consumen, con la gente que frecuentan, con las conversaciones en las que participan, en todo. O sea, son personas que de por sí piensan distinto porque se exponen a ideas distintas constantemente. Miran desde más lejos porque viven con una visión de largo plazo siempre. Entonces, mientras la mayoría de las personas vive pensando en el fin de semana o en el viernes, el 1% que realmente sale del promedio, créeme que está pensando ya en los próximos meses, en los próximos años, en los negocios, en los viajes, en las reuniones que tiene próximamente. O sea, son personas que diseñan su vida realmente con intención, no viven reaccionando, viven construyendo realmente con intención. Y hoy día quiero cerrar con esto porque aquí está la esencia de todo lo que hablamos hoy día.
Salir del promedio, tienes que entender que no es algo que va a ser algo por arte de magia, no va a ser un acto de una vez que va a ser como un acto heroico que te va a sacar de ahí, no. Es una decisión que si la tomas hoy, tienes que sostenerla por todo el tiempo de aquí en adelante. Es eso, es una decisión sostenida, disciplinada a lo largo del tiempo. No se trata de que vas a tener suerte, no se trata de que van a cambiar las circunstancias, porque sí, se trata de quién te estás convirtiendo hoy día, las acciones que haces cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te está juzgando, cuestionando. Eso es lo que te va a definir el día de hoy. Mira, el 90% de las personas toda la vida lo único que hace es sobrevivir. Hoy día quiero que tú vayas más allá, dejes de sobrevivir y comiences a vivir realmente. Y para eso tienes que diseñar tu vida con carácter, con disciplina, con visión. Y la vida, tienes que entender, la vida no responde con mejores resultados al que lo necesita. No. Sino que la vida responde con mejores resultados y se los da esos mejores resultados al que se lo merece. Y ese merecimiento se gana con acciones todos los días. Así que si estás dispuesto a dejar de vivir como vive la mayoría de las personas, estás en el camino correcto. Recuerda la filosofía, 1% mejor todos los días, siempre firmes, siempre adelante. Así que familia de éxito, les deseo una gran tarde, una gran mañana, un gran día, dependiendo la hora que estés escuchando este podcast. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Recuerda suscribirte al canal, seguirme en redes sociales, en Instagram, @Álvaro Garrido, la última voz un cero. Y también dale a la campanita para que te estén llegando notificaciones de los próximos episodios, de los próximos podcasts que vamos a estar compartiendo acá. Si eres de esas personas que está buscando su mejor versión en todas las áreas del desarrollo humano, esta es la comunidad que te va a llevar al siguiente nivel. Así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.